estamos con Gloria Álvarez. Bueno, en realidad está de más presentar a Gloria porque es bastante reconocida, pero siempre está bien hacer la aclaración. Ella es politóloga guatemalteca, radicada en México, bastante reconocida por su trayectoria a nivel internacional y sobre todo por hacer bastante énfasis en los análisis discursivos de los candidatos. Precisamente estamos con ella para hablar de este tema a propósito del discurso de Perú Libre y Pedro Castillo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Perfecto, Gloria. Mira, empezamos hablando un poco acerca de las similitudes que tú has podido hallar desde tu percepción internacional entre el discurso de Pedro Castillo, el candidato que va puntero en las encuestas aquí en Perú, ¿no? Y otros candidatos u otros gobiernos de izquierda en América Latina. Bueno, teniendo uno de los puntos de Castillo y su programa de gobierno, similitudes con las reformas constitucionales, por ejemplo, que ponía o que quería Hugo Chávez, que intentó Michelle Bachelet, que también intentó Pepe Mujica, que llevó a cabo Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner incluso. Definitivamente el hablar de hacer una nueva constitución sin explicar el por qué es algo que en todas partes en América Latina se ve con los gobiernos del socialismo del siglo XXI, miembros del Foro de Sao Paulo, del ahora denominado Grupo de Puebla. También lo vemos con Manuel López Obrador aquí en México, y te hablan siempre de reformemos la Constitución, pero nunca te dicen por qué. Encuestas, por ejemplo, en Chile, de gente que dice, sí, reformemos la Constitución, pero cuando le preguntas, ok, ¿qué quieres reformar? No tienen ni idea. Eso es típico, ¿no? Del discurso populista de este tipo de gobernantes que además siempre dejan en la ambigüedad qué es lo que quieren cambiar de la Constitución. Y cuando lo logran es para postergarse en el poder indefinidamente, como fue el caso de Evo Morales en Bolivia, o de Hugo Chávez en Venezuela, también de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha violentado varias veces las elecciones democráticas. El hablar también de anular un tribunal constitucional, de que los jueces sean electos a través del propio dictador, es algo típico del guión, digamos, del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, esta obsesión que tienen estos tipos por decirte que el mercado es maligno, cuando el mercado realmente son las decisiones individuales de miles de millones de personas actuando sin coerción alguna, sino por pura voluntad, haciendo, digamos, intercambios comerciales a través de llegar a acuerdos de precios que las propias personas transan, pero ellos siempre te están hablando de no, desde el gobierno vamos a controlar el mercado. Y esta obsesión con poner precios, con expropiar, con nacionalizar ciertas industrias, nunca te dicen cuáles, por supuesto, y eso es lo que da carta blanca a expropiar desde tiendas de barrio hasta multinacionales, no importa. ¿No? También tengo acá que habla acerca de una economía popular de precios topes, de salarios mínimos, como yo siempre digo, si el salario mínimo es tan buena idea, ¿por qué solo no lo subimos a $1 millón por segundo y ya está? O, ¿me entiendes? O sea, si Claro, son ideas tan fantásticas, ¿por qué no llevarlas a a su su máxima mejor expresión. extremo? Exacto, y ya está, ¿no? El hablar también de, hay una cosa que sí me gusta, pero lo que pasa es que este tipo de gobiernos nunca la llevan a cabo de la manera en que lo plantean, y es la reforma agraria. Es bastante conocido que hay problemas en América Latina porque las poblaciones indígenas que viven en ciertos sectores luego no tienen ni voz ni voto sobre lo que pasa con el subsuelo y las tierras que ellos habitan. Siempre es el gobernante sentándose con las multinacionales para pactar de manera súper corrupta y que solo los beneficia a ellos, las concesiones para las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas o cualquier cantidad de industrias, ¿no? Entonces, Perdón, aquí en Perú ha habido una primera reforma agraria, por eso es que lo denomina la segunda reforma agraria. Esta claro, experiencia primera que ocurrió ya hacía más de 50 años, no ha sido una experiencia por lo menos positiva. De hecho, hay muchas personas que todavía tienen esa imagen. Sin embargo, ha llamado la atención de que curiosamente sean los jóvenes quienes más apoyen esta medida. ¿Tú a qué crees que se debe también esta nueva concepción de la reforma agraria? Porque como tú bien has dicho, suena atractivo el discurso, pero no, es que la idea es fantástica. Yo apoyo todo lo que sea quitarle subsuelo al gobierno y individualizarlo y darlo en las manos a las personas. Eso sería genial. Mientras más recursos le quitemos al gobierno, mejor.
Lo que ocurre es que las reformas agrarias nunca se hacen de esa manera. Siempre es el gobierno el que está detrás, siendo el dueño absoluto del subsuelo y que solamente lo vende por algunos años a través de concesiones bastante corruptas. Por eso es que no funciona. Ojalá a la gente se le diera propiedad privada sobre el subsuelo de una vez por todas en este continente y no fueran los gobiernos los dueños del petróleo, del subsuelo, de las mineras, porque entonces lo que siempre pasa es que son estos gobiernos los que transan con las multinacionales y entonces los indígenas protestan y se enojan y que les están vulnerabilizando sus derechos. Pero lo más chistoso es que los propios líderes indígenas que hablan en nombre de estas poblaciones, cuando yo me he sentado a hablar con gente así, por ejemplo en Guatemala, ¿no? Que se denominan, digamos, Usaques Pueblo, ¿no? La organización marxista de la Universidad Estatal de Guatemala, que supuestamente habla en nombre del pueblo. Y cuando yo les digo, ok, quitémosle el subsuelo al gobierno, démoselo a los indígenas para que ellos decidan si quieren a las mineras y a las multinacionales metidas en su territorio, te dicen, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? Esa gente es demasiado tonta como para tomar decisiones. Entonces, siempre es esta visión de que el indígena es imbécil, es bruto, es retrasado mental, no puede tomar decisiones económicas y que entonces papá gobierno Tiene es que el que darle tiene todo. que estar detrás, ¿no? Entonces, cuando hablemos de reforma agraria, si es en base a propiedad privada para la gente peruana y que los peruanos sean los que decidan individualmente a través de contratos comerciales lo que sí se va a poder y lo que no se va a poder, fantástico, me parece genial. Mientras más recursos le quitemos al gobierno, mejor. Desgraciadamente es lo que casi nunca termina pasando y por eso después los incendios en el Amazonas que empezaron en Bolivia, responsabilidad de Evo Morales, pero no, eso no se puede decir, o las FARC tirando petróleo en aguas colombianas, no, eso tampoco, porque siempre los recursos son una cuestión que es de todos y al final no es de nadie. Sí, porque Entonces, en ese aspecto me preocupa bastante. Y por último, el hablar de un nuevo currículum nacional base, eso es el pan de cada día con estos gobiernos, donde siempre, por supuesto, agarran todos los libros y se ponen ellos como los grandes héroes de la patria, las imágenes que ya todos conocemos de las aventuras de Vito para los niños de kinder en Bolivia, o las imágenes de Jesucristo abrazando a Simón Bolívar y a Hugo Chávez, ¿no? Como que esa manera de lavarle el cerebro a los niños, dándoles a entender de que ellos son, digamos, meramente sujetos de una nación-estado donde quien gobierna es el Mesías. Eso es súper típico de estos gobernantes. entiendo. De hecho, has mencionado algo interesante, porque en el caso de Perú Libre con Pedro Castillo, ellos han presentado dos documentos. El primero que se denomina ideario y el segundo que se denomina plan de gobierno. Aparentemente son complementarios, ¿no? Hasta ahora no se termina de entender bien la complementariedad, pero es lo que han explicado ellos. En ambos casos hacen mucha referencia a los gobiernos de Bolivia y de Ecuador, de manera expresa al de Evo Morales y al de Rafael Correa. ¿Por qué crees que hay esta obsesión con esos gobiernos? ¿Qué crees que hay detrás de esto? A ver, la mayor obsesión es que no es Venezuela. Nadie se está muriendo de hambre en Ecuador, nadie se está muriendo de hambre en Bolivia, nadie quiere hablar de las causas de por qué nos están muriendo de hambre. En una es por la penetración del narcotráfico que hay en Bolivia y el narcoestado que se creó, digamos, a la par de que en Ecuador la dolarización es lo que ha salvado a esa economía de caer en las garras de la hiperinflación venezolana. Entonces, claro, ahora ya nadie quiere hablar de Venezuela. Venezuela no existe, ¿no? No, cuando hablamos de Venezuela, eso no es socialismo del siglo XXI, todo se les fue de las manos y los alumnos estrella que quedan puestos es Ecuador, donde obviamente Rafael Correa hizo muchísima infraestructura, nadie habla de la deuda keynesiana que esa infraestructura cuesta, y de Bolivia como el gran reivindicador, digamos, de los derechos de las minorías, donde como siempre estos gobiernos hablan de porcentajes sacados de la pobreza simplemente porque metieron a un montón de gente a programas sociales. O sea, sacar gente de la pobreza significa metí a tantas personas a ser dependientes de un programa social y eso significa que ya salieron de la pobreza. Esas son las estadísticas que se manejan, tanto en Bolivia como en Ecuador. Como los muertos no son tan evidentes, como la miseria no es tan grande,
pues entonces son ejemplos bastante claros. Aparte son países que tienen poblaciones indígenas, resuena mucho con el caso peruano y creo que por eso es útil para ellos hablar de esto, ¿no? Por un tema de proximidad de pronto, como tú, como bien lo dices, ¿no? Ahora, ellos todavía han reivindicado bastante el discurso leninista, marxista y maoísta, algo que también de alguna u otra manera ha llamado la atención de las personas, que era un discurso que ya no se escuchaba hacía mucho en Perú, ¿no? Pero que ellos sí lo ponen de manera expresa y lo dicen. ¿Qué implicancias crees que tendría un eventual gobierno de Perú Libre en la región de América Latina? A ver, el caso del comunismo chino siempre ha resonado mucho en Perú por la influencia que ustedes tienen también de poblaciones asiáticas que se fueron a sentar ahí y ojalá la gente conociera del comunismo chino, porque sería una estupidez para cualquiera que sabe de historia y sabe que el mayor genocidio cometido por la humanidad no es el de Hitler, con 12 millones de personas, 6 millones de judíos y otros 6 millones de gitanos, personas con discapacidades mentales, ni siquiera es el genocidio, digamos, de los fascistas, ni siquiera es el genocidio de Stalin. El mayor genocidio de la humanidad es el de Mao Zedong. 60 millones de chinos que perdieron la vida, ya sea por morirse de hambre o por renunciar a cualquier tipo de recurso en lo que se conoce como la revolución cultural y el gran salto adelante. Entonces, quien reivindique la figura de Mao Zedong como algo que trae progreso y trae riqueza, lo hace ante poblaciones que son absolutamente ignorantes de la historia china. Si algo habría que aprender de ese comunismo es las reformas de Deng Xiaoping en los años 70, que fueron volcarse completamente a una apertura comercial y de libre mercado. Pero como la gente en Latinoamérica no conoce ni su propia historia, mucho menos va a andar conociendo la historia de otros lados. Entonces es súper útil andar reivindicando discursos maoístas en una región que ni aprende de sus propios errores, mucho menos de los errores ajenos. ¿Qué denota esto? La verdad que absoluta ignorancia y que los jóvenes lo repitan. Hace poco el comediante y gran pensador estadounidense Bill Maher dijo, no es ninguna sorpresa que los centennials y millennials anden reivindicando el comunismo. Es que no se enteraron que el muro de Berlín cayó, no saben lo que es un gulag, no tienen idea de lo que fueron las víctimas del comunismo. Entonces, ¿cómo culpar a generaciones de ignorantes que creen que han descubierto el agua azucarada con el socialismo cuando no tienen ni idea que eso ya se experimentó en el mundo y fue un absoluto fracaso? Entonces, en América Latina siguen las fórmulas fracasadas teniendo adeptos y es bien triste. Sí, no, y efectivamente, de hecho, lo que más se percibe, por lo menos en Perú, es la simpatía que ha logrado ganar en la población joven, ¿no? Porque, digamos, la población adulta, de alguna u otra manera, ya ha experimentado los rezagos que ha habido aquí de esas ideologías, y ellos sí se muestran un poco obstinados a esto, ¿no? Pero los jóvenes también han logrado calar ese discurso en su narrativa. Y hablando de eso también, de hecho, hay algunas palabras que se repiten mucho en el ideario y en lo que es el plan de gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo. Que Pedro Castillo también hace mucho referencia, bastante referencia en sus discursos orales, en sus mítines, en sus campañas, en los debates a los que va y tal, ¿no? Y también eso te quería preguntar, por ejemplo, la palabra pueblo es una palabra que se repite constantemente, ¿no? Y que de hecho hace que la gente se sienta identificada. ¿Tú cómo ves esto como a nivel, digamos, de narrativa, el discurso, y también a qué se asimila con otros gobiernos que han logrado calar en la población? Todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI hablan en nombre del pueblo, comen en nombre del pueblo, gobiernan en nombre del pueblo. ¿Quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿Cuántos hijos tiene pueblo? Es la gran pregunta. Pueblo no existe. Pueblo es una palabra para denominar a un colectivo de individuos en la sociedad. Pero pueblo no es una figura que piensa por sí misma. Sin embargo, todos estos líderes hablan en nombre de ese pueblo y a mí me encantaría llegar un día a la casa de pueblo y preguntarle, ¿qué tal pueblo? Mucho gusto. ¿Es verdad lo que dicen de ti? Porque todo el mundo habla en tu nombre. Castro hablaba en tu nombre, Hitler hablaba en tu nombre, Chávez hablaba en tu nombre, Pedro Castillo habla en tu nombre, todo el mundo habla en nombre del pueblo, todo el mundo dice saber lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita, pero no es más que una palabra para aborregar a un montón de individuos en un colectivo imaginario que no existe. Y por supuesto, todo el mundo quiere ser parte del pueblo. Nadie se siente no pueblo,
porque estar del otro lado del shitlist es bastante complicado. Estás en el antipueblo y en el antipueblo están los traidores, la casta, decía Pablo Iglesias, la mafia del poder, le llama AMLO, los gorilas, le dicen los Kirchner, los pelucones, le decía Rafael Correa, los escuálidos, le decía Maduro, los gusanos, le dice Castro, o sea, siempre hay un nombre despectivo para ese antipueblo, que también es un colectivo imaginario culpable de todos los males que hay en una sociedad, y por supuesto la única manera en que el pueblo pueda ser feliz es jodiendo al antipueblo. Y como dice Antonella Martí, eso es lo más absurdo del mundo, porque decir que hay pobres porque hay ricos es como decir que hay gente sana porque hay gente enferma, y no tiene nada que ver. Que alguien esté sano es gracias a su sistema inmune, a las buenas decisiones que toma. Si otra persona está enferma, no va a estar menos enferma porque los sanos empiecen a estar enfermos, ¿cierto? Pero en Latinoamérica, ese imaginario colectivo de un pueblo víctima que obviamente es inútil para tomar sus propias decisiones, que necesita de ese Mesías para que lo reivindique, y un antipueblo, que es el culpable de todo, es un discurso súper cómodo. No es tampoco nada nuevo. El problema también es que las alternativas son jodidas, porque en el caso de Perú, la alternativa es Fujimori. Y Fujimori recuerda a una derecha rancia de los 90 que privatizó, pero que no hubo suficientemente libre mercado, como todas las derechas latinas cobardes que se han quedado cortas en implementar libre mercado, en hacer lo que tienen que hacer. Entonces, claro, han sido derechas oligárquicas, proteccionistas, anti libre mercado, que no quieren tocar los grandes elefantes blancos que este continente tiene, la desnutrición, la legalización de las drogas, grandes pendientes que como gobernando no las quieren tocar, la gente se pone histérica y se va entonces a el socialismo del siglo XXI. Pero eso no quiere decir que del otro lado tengas tampoco grandes baluartes. Ustedes han tenido incluso expresidentes que han preferido suicidarse antes que afrontar la justicia. Entonces, el problema de nuestras naciones es, sí, tenemos a estos lunáticos del socialismo del siglo XXI con fórmulas fracasadas, pero del otro lado también tienes una oposición mediocre que quiere también atornillarse en el poder con un discurso estatista, colectivista, de libre mercado solo para ellos y los suyos, que tampoco genera prosperidad, que tampoco es lo suficientemente eficiente, y siempre el que se sacrifica es el individuo. Entonces es difícil porque la gente siempre quiere soluciones mágicas. Ya, se me vienen las elecciones encima. No, tú ya sabes que las elecciones se te vienen encima. Si cogemos un calendario hasta el año 3000, sabemos exactamente cuándo hay elecciones, pero esa manera mediocre y letárgica del latinoamericano de no hacer lo que tiene que hacer a tiempo, lo lleva siempre a estar con la soga al cuello cada vez que hay elecciones, diciéndote, bueno, pero es que a ver, entre el cáncer y el SIDA, prefiero el cáncer. Y es como, no, ¿por qué siempre tenemos que estar escogiendo entre cáncer y SIDA? ¿Por qué siempre es o la corrupción de un lado o la miseria comunista del otro? Es absurdo, pero son las únicas opciones que hay ante una sociedad que no quiere hacer lo que hay que hacer a largo plazo, que es la batalla de las ideas, el apostar por empoderar a los individuos. Todo el mundo siempre está enfocado en quién va a ser el próximo presidente, y es que da igual, porque Claro. mientras la sociedad no quiera empoderarse y salir adelante por sí misma, da igual quién esté gobernando. Sí, entiendo. Hay otras tres palabritas que de hecho están interrelacionadas entre sí y que también me llama a mí poderosamente la atención porque se ha escuchado mucho, por lo menos en los discursos de Hugo Chávez y también de Maduro, ¿no? Que son neoliberal o antineoliberal, ¿no? Soberanía Sí. e imperialismo. ¿Por qué crees que esas tres palabras también logran calar mucho en la población? ¿Qué tienen de solvencia para que la gente se sienta identificada en Latinoamérica, ¿no? Me refiero, y apoyen siempre a los gobiernos que constantemente utilizan estos recursos? Bueno, neoliberal es el repudio a derechas corruptas que privatizaron de maneras corruptas y que encima lo hicieron en nombre del libre mercado. Y como la gente no tiene idea de lo que es capitalismo ni libre mercado, ni siquiera son conscientes de que nosotros desde que los españoles nos gobiernan e incluso desde antes son los gobiernos los que controlan la economía. Entonces, a un poquito de apertura, sea bien hecha o mal hecha, le llaman liberalismo o neoliberalismo, cuando realmente en Latinoamérica han sido pocos los casos donde ha habido libertad de mercado y un gobierno limitado. Y cuando lo ha habido,
ha habido grandes casos de éxito, como lo era Argentina a principios del siglo XX, ¿no? Esos, digamos, pequeños momentos históricos donde realmente ha habido liberalismo, pero ante las alternativas comunistas o socialistas, cualquier cosa que recuerde a un poco de apertura comercial se asocia con ese desgraciado neoliberalismo donde se vende al extranjero todos los recursos nacionales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que creo que neoliberalismo pega tanto, porque es la manera de resumir un culpable de todos nuestros males y que, por supuesto, también trae implícito el odio a la libertad, ¿no? El repudio a la libertad y la obsesión con el Estado para sacarnos de nuestros problemas. El otro es imperialismo, porque es súper cómodo pensar que los gringos son los culpables de todos nuestros males. Y como dice Moisés Naim, si ha habido un imperio al norte culpable de la miseria latinoamericana, ha sido el imperio de Cuba. Ese sí que ha sido un imperio culpable de todos los males en América Latina, el que ha orquestado todas las guerrillas marxistas con la plata de la Unión Soviética, con la inteligencia del comunismo soviético, pero de eso nadie dice ni pío. De ese imperialismo cubano, no. Siempre se habla, ay, perdón, voy a empezar otra vez. Siempre se habla del imperialismo gringo, y la verdad de las verdades es que cada vez que los gringos han intervenido en Latinoamérica es porque alguien aquí les abre la puerta. O sea, nadie entra a tu casa a menos que tú le abras la puerta. Lo mismo con los cubanos. Entonces, claro. es muy cómodo, ajá, es muy cómodo hablar de un imperio que viene y se te mete. No, no es la verdad. Cada vez que los gringos se han metido, o sea en Nicaragua, con los sandinistas, o sea con Arbenz en Guatemala, o con Allende en Chile, o en donde sea, es porque o el propio gobierno latino o la oposición latina o alguien en el pueblo latino les abrió la puerta y les dijo, por favor, pasen adelante. O sea, esa es la verdad de lo que es el imperialismo. Lo mismo con el imperialismo cubano, pero nuevamente es cómodo porque te desresponsabiliza. Yo soy una víctima del imperialismo, yo soy una víctima del neoliberalismo. ¿Y cuál era la tercera de la que hablaba? Soberanía. Y soberanía, porque claro, soberanía nunca es soberanía de yo como individuo sobre mi propiedad privada. Ojalá a esto se refirieran con soberanía. No, a lo que se refieren con soberanía es a yo, presidente, dueño de todos los recursos de una nación, jugando a las reglas económicas como me da la gana, mientras tú no tienes ningún poder sobre las decisiones de tu propia vida. A eso es a lo que se refieren con soberanía, a ahorcar cualquier posibilidad de los individuos latinoamericanos de ser emprendedores, de hacer empresa, de hacer tratados comerciales individualmente, sin el intermediario del gobierno. Entonces son tres palabritas que al final lo que significan es, tú no eres el culpable, pero yo te voy a salvar. Y tú no necesitas hacer absolutamente nada más que votar por mí. Entonces, es la verdad, es una fórmula muy cómoda, sobre todo para gente que ha sido adoctrinada a tenerle miedo a la libertad. Ese es el problema. Es una forma justamente de atribuir el paternalismo, ¿no? Que claramente utilizan para poder pegar el poder. Y finalmente, Gloria, para ir terminando ya, y hay una palabra que de hecho que también suena bastante, se ha dicho, y que se pone de hecho por escrito en ambos, en el ideario y en el plan de gobierno, es revolución. Y voy a citar textualmente un par de frases, porque hay varias, la verdad, sale bastantes veces en ambos documentos. La primera dice, necesitamos revolucionarios que conduzcan sus esfuerzos profesionales al engrandecimiento de la patria. Y hay otra frase que dice, respecto al currículum nuevo que proponen, ¿no? Un currículum que forme ciudadanos con identidad nacional, autoestima, solidarios, dignos, íntegros, autónomos y revolucionarios. ¿A qué revolución se podría hacer alusión en un ideario que habla justamente de educación, desde ese punto de vista? Bueno, mira, hay cosas interesantes ahí, porque si tú formas a la gente en autoestima y en soberanía personal, los volvés individuos realmente, digamos, protagonistas de su propio destino. Y la gente con autoestima no se va a andar inmolando por la patria, ni va a andar haciendo sacrificios por lo otro, sino que se enfoca en ser la mejor versión que él puede ser y contribuir a su sociedad
a través de las dinámicas voluntarias y pacíficas del mercado para intercambiar sus talentos por frutos. Entonces, ojalá hubiera currículums que le enseñaran a los niños en este continente a tener autoestima, a valerse por sí mismos, a no tenerle miedo a los fracasos, porque sin fracasos no hay éxito. Y sin éxito definitivamente no puede haber progreso. Pero aquí lo primero que se enseña es no fracases, no pienses, no intentes porque eres demasiado inútil, no vas a poder por ti mismo, necesitas de un Mesías que te salve. Entonces, ojo, porque si de verdad se quisiera enseñar autoestima, lo que vas a lograr es tener una nación de individuos empoderados que no necesitan de un gobierno que les esté diciendo cómo dictar su vida o cómo manejar su economía. Ojalá de verdad eso se enseñara en el currículum nacional base. Ahora, revolucionario es, no sé, poner un cohete en el espacio. Revolucionario es inventar un filtro que pueda limpiar hasta las aguas más contaminadas de los ríos latinoamericanos que tienen a nuestros niños en desnutrición crónica. Revolucionario es inventarte un método tecnológico para aprender un nuevo idioma. Revolucionario es traer una vacuna que acabe con una pandemia mundial de una vez por todas. Eso es revolucionario. Andar matando gente para quitarle su propiedad privada, eso de revolucionario no tiene nada. Es el truco más antiguo y más despiadado y más cruel en la historia de la humanidad. Que alguien agarre una pistola y te mate en nombre de la patria o en nombre de quitarte lo que es tuyo, eso de revolucionario no tiene nada. Lo venimos haciendo desde hace miles de años. Es lo más retrógrada, lo más salvaje, lo menos civilizado que puede haber. Porque la única alternativa al mercado, que es el único método pacífico que tenemos para intercambiar voluntariamente, es o la guerra o el saqueo. Y ambos son hechos a punto de pistola. Y cuando estos tipos hablan de revolución, la verdad es que están hablando de la cosa más antigua y menos innovadora que existe, que es coger una pistola y matar al que piensa distinto a ti. Eso no tiene nada de arte, no tiene nada de innovador. Revolucionario es de verdad venir y poner tu cerebro a funcionar para ver cómo traer prosperidad a la sociedad. Pero cuando estos tipos se refieren a revolución, a lo que se refieren es a muerte, es a agarrar la justicia por tus manos y que corran los ríos de sangre y que creas que lo que tú te mereces es a costillas de atropellar los derechos individuales de los demás. Entonces, es triste, pero es así. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Gloria, por habernos acompañado y por habernos ayudado a absolver estas dudas. Muchas gracias, un gusto estar contigo.